José, la foto. Luis, la foto. Bueno, comenzamos la última mesa redonda. Yo diría, bueno, no voy a decir que la más importante, no porque la modere yo, sino porque tenemos dos expertos juristas que yo creo que nos puede sacar de muchas dudas, que yo traía unas cuantas esta mañana, algunas se han solventado, pero algunas, la verdad que decir que me han preocupado, me han profundizado. Bueno, antes de nada agradecer al club que nos haya invitado a participar hoy en esta jornada, muy interesante, muy oportuna. La verdad es que yo diría que lástima que nos hubiera hecho unos días antes, porque mandamos las alegaciones ayer y escuchando algunas de las cosas de hoy hubiera dicho alguna otra cosa que o se me ha olvidado o que igual no lo hemos dicho de la mejor manera posible. Pero en fin, ya tenemos enviado, ya tenemos el decreto, digamos, lanzado, la tramitación bastante lanzada y avanzada, y veremos a ver. Entonces, nada, agradecer al club, agradecer a, como no, a los dos ponentes que me acompañan. No los voy a presentar, porque yo creo que todos ustedes, o muchos de ustedes los conocen. Luis Pérez de Ayala, socio de Cuatro Casas, y José Jiménez Cervantes, socio de Linklaters, que tienen, yo creo que más que experiencia y conocimiento, como es para estar aquí sentados y contarnos su visión. Yo les había pedido, de cara a la mesa redonda, cerramos con la visión legal que, al menos en nuestra opinión, evidentemente es igual o más importante que, digamos, los aspectos técnicos o económicos, porque por desgracia muchas cosas de estos procedimientos o de normativa en el sector eléctrico no acaba en el procedimiento en sí, sino que muchas veces acabamos, por desgracia, o en los tribunales o utilizando de árbitros a otro, como puede ser la propia CNMC en la resolución de conflictos. Entonces, de cara a moderar la mesa, les había pedido a ellos una pequeña intervención de unos 5 o 7 minutos sobre una valoración general de la propuesta que tenemos encima de la mesa, y luego dar paso a un turno de preguntas, ¿vale? Un turno de preguntas que trataría de, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues hacerla, y si no, yo tengo aquí preparada 5, 6 o 7, pero de las cuales pues 4, 5, 6 ya me las han pisado, porque está claro que a todos nos preocupan las mismas cosas. Pero lo bueno es que al menos, como contamos con visiones diferentes, y a mí me interesa saber la opinión de estos dos expertos sobre alguna de las preguntas que luego les formularé. Entonces, yo sin más, pues les voy a dar paso a ellos para que, si os parece bien, hablemos un poco de esta valoración general de la propuesta. Decir que evidentemente estamos ante uno de los decretos y normativas más importantes dentro del sector eléctrico. Recordemos que la normativa actual de 55/2000 ya lleva 18 años en vigor. Y ha costado, ha habido pequeños cambios y pequeños parches que hemos sufrido durante el tiempo, pero al menos en nuestra opinión no lo suficientemente calado. Y con todo lo que nos avecina ahora por delante, fijaros los números que nos ha enseñado esta mañana Santiago de Red Eléctrica, en cuanto a que tenemos 36.000 megavatios, ¿no?, si he sumado bien, solo en eólica y fotovoltaica, ya con permisos de acceso y conexión, pues yo creo que el sector se está jugando mucho, todo el sector eléctrico en general se está jugando mucho con esta normativa. Yo ya no me enrollo más. Yo, Luis, te doy la palabra a ti y lo dicho, si nos puedes hacer una valoración un poco general de la propuesta y luego entramos en el debate. Gracias. Muy bien, gracias José María. Gracias también al Club Español de Energía por invitarme a participar. No he podido asistir al resto de sesiones, lo cual no sé si es una ventaja o un inconveniente, porque bueno, puedo contradecir, siendo políticamente incorrecto, a los que me han precedido, aunque corro el riesgo también de meterme en demasiados líos e incluso de repetir. Espero que no sea así. Mi valoración general, y empiezo por ahí, es positiva. Creo que la norma tiene, el decreto, el borrador tiene mucho que mejorar, como es natural, pero creo que es positivo y voy a explicar por qué. Lo es por el simple hecho de que exista o de que se llegue a aprobar. La situación actual nos beneficia a los abogados y puede que no siempre, porque es la pura verdad. O sea, si yo les contara a ustedes la cantidad de inversores extranjeros, españoles también, pero extranjeros, que vienen y me preguntan cómo se obtiene un derecho de acceso y conexión, y yo digo, pues hay unas cosas muy raras que se llaman unos PEOs, que no lo busques en ninguna cosa, porque no existe, o sea, no existe como tal cuerpo, y que más van cambiando y que nos dan unas reglas, pero no todas, porque son básicamente técnicas. Pero no existe un decreto que regule, una norma que regule de forma específica el proceso de acceso y conexión. Pues no se lo creen y muchos de ellos se vuelven. Creo que algo que lo regule es positivo. Creo que es
necesario, desde luego, la regulación de los permisos de acceso y conexión que están próximos a caducar en diciembre del año 2018, es absolutamente esencial hacerlo, porque es un clamor, pero no solamente eso. Creo que es muy positivo el hecho de que se fije un procedimiento. Creo que es muy positivo el hecho de que se fijen unos plazos de los cuales se podrá discrepar, pero creo que son, en general, sensatos y que responden a la lógica de las cosas. Creo que es muy positivo tasar objetivamente las razones por las cuales bien el gestor, bien el interlocutor único de posición pueden poner pegas o rechazar las solicitudes de acceso y conexión. Creo que es muy positiva la regulación del interlocutor de posición. Puedo estar de acuerdo con que hay figuras a lo mejor que podrían ser mejores y que desde luego tendrían menos tacha de parcialidad o de conflicto de interés como lo ha habido hasta ahora. Pero bueno, por lo menos tenemos algo, porque hasta ahora no teníamos nada. No sabíamos cómo reaccionar frente a una actitud abusiva, bien fuera en términos de simple oposición o bien fuera fijando condiciones, casi siempre económicas, carentes de sentido, que el interlocutor único de nudo antiguo podía hacer ante una petición de acceso. Hoy lo tenemos. Se puede mejorar, repito. Creo que toda la parte de condiciones económicas no está bien o del todo bien tratada. Creo que hay margen ahí para la mejora. Creo que con todo ello mi valoración es positiva, repito. ¿En qué cosas yo creo que se puede mejorar? Pues de forma genérica se puede y se debe mejorar en todo lo que es el tratamiento de aval, causas de devolución, causas de ejecución, etc. Hasta ahora eso ha sido una gran caja negra. Y lo ha sido porque ni había criterios más allá del desistimiento voluntario, que es lo que dice el 1955 y no sabemos todos, pero eso obviamente no es suficiente para dar una respuesta satisfactoria. Y además porque nos encontramos con que hay una cierta dispersión a la hora de enfrentarnos a los diferentes organismos que lidiaban con el aval, hasta el punto de que, según fuera ministerio o comunidades respectivas, pues las conclusiones podían ser unas u otras ante situaciones idénticas. Yo he llegado a pensar que el ministerio no quería hacer esto incluso para evitar un excesivo calentamiento del sector, pero el sector ya no se puede calentar más de lo que está, con lo cual lo que realmente necesitamos es claridad. Y creo que sí sería bueno concretar qué pasa si pido y me dicen que tengo que poner 1,5 millones de euros. Y ese 1,5 millones de euros se me lleva por delante un proyecto. Pero yo acepto 1.200.000 o 1 millón. ¿Eso me devuelven el aval? ¿No me lo devuelven? ¿Me lo ejecutan? Bien, ahí hay un montón de aspectos que son cuestionables y que bueno, los intentamos resolver de la mejor manera posible, con cierto sentido común cuando lo tenemos, que no siempre, pero era un buen momento, no se ha hecho. Creo que es bueno también, y termino, que fijar procedimientos de resolución de conflictos. La CNMC, para mí, es un buen mecanismo, no es perfecta, se equivoca como nos equivocamos todos, pero no tiene conflictos de interés, es objetiva y además permitiría algo muy importante, que es centralizar y unificar criterios, siempre con permiso de los casos en los que tenemos que acudir a las comunidades autónomas. Creo que eso sería un enorme avance, ya si encima conseguimos que den publicidad a sus decisiones sería el colmo, pero bueno, por ahora conformémonos con que tener un órgano que sea capaz de generar una doctrina y que nos deje tranquilos sobre cómo pedir, sobre qué pasa si algunas de las condiciones técnicas me quitan 20 megavatios, esos 20 megavatios que me quitan o 50, ¿me valen, no me valen? Bueno, pues todo eso creo que sería una buena cosa. Por ahora vale. Fenomenal. Está bien, bueno, puntualidad exacta, viniendo de un abogado está bien, está bien. José, adelante. Yo también me pongo el reloj. Muchas gracias al Club de la Energía por invitarme. ¿Se oye bien? Es que tengo la voz cascada, lo siento. Yo también haría una valoración en general positiva del borrador.
hemos pasado de 6 artículos a 60 páginas y por lo que hemos oído esta mañana, yo he estado solo un rato, necesitaríamos 1000, ¿no? Yo me he acordado de una cosa que pasó hace muchos años con otro operador en otro sector completamente distinto, que también tenía que dar acceso a su red y tenía que dar espacio a su central, y el regulador entonces aprobó una norma de 20 páginas que decía los principios básicos por los que debía de proporcionarse ese acceso, y uno de ellos era que tenía que proporcionar espacio hasta 25 metros cuadrados, y hubo que hacer una regulación de 1000 páginas porque rechazó una solicitud dando los 25 metros cuadrados en distintas plantas de la central, porque la norma no decía que los 25 metros tendrían que ser continuos. Y aquí parece que vamos a lo mismo, ¿no? Porque tenemos un borrador de Real Decreto mucho más completo que la normativa que había antes. Es un borrador de Real Decreto que en realidad incorpora a la norma muchas prácticas que había en el sector, pero vemos que también todavía en muchos aspectos sigue siendo insuficiente, ¿no? Y aquí se ha hablado de algunos y probablemente a ustedes se les ocurre mucho más. Pero hombre, a veces se avanza despacio, ¿no? Yo creo que en general es positivo, que da mucha certidumbre a aspectos donde antes no la había y que probablemente ayudará a flexibilizar y agilizar el proceso. También ayudará mucho a los procedimientos de operación si finalmente se aprueban, ¿no? Yo creo que esa es la novedad fundamental. Hay otra novedad que yo creo que también es relevante, que ya venía en la ley, pero que ahora cuando entre en vigor el Real Decreto será de aplicación, que es la posibilidad de rechazar solicitudes de acceso no solo por falta de capacidad, en el sentido técnico de la expresión, sino también por sostenibilidad económica y financiera del sistema, ¿no? Yo creo que en la práctica se venía aplicando con Red Eléctrica porque era planificación vinculante y lo que no estaba en la planificación, Red Eléctrica no lo construía, pero ahora también todo aquello que no esté incluido en los planes de inversión de las empresas distribuidoras será una causa suficiente de rechazo de una solicitud. Probablemente esa nueva causa de denegación no tenga excesiva relevancia para nuevos suministros, porque en el 1048 ya está regulado, es decir, el crecimiento vegetativo de la demanda tiene que estar incluido en los planes de inversión, con lo cual ahí no hay problema, y las instalaciones de nueva extensión de red, el distribuidor estará obligado a ejecutarlas, estén o no en sus planes de inversión, con lo cual tampoco debería haber problema. Y tampoco debería haber problema, supongo, para conexiones del distribuidor agua abajo con el distribuidor agua arriba, en aquellos casos en los que no está conectado directamente a la red de transporte, porque al final, si hay un consumidor que demanda, o una zona que demanda ampliación de la capacidad, esa zona deberá ejecutarse de una u otra manera, ¿no? Pero esta restricción sí que puede afectar al desarrollo de la actividad de generación. Si el gobierno no modifica la planificación vinculante de la red de transporte o los distribuidores no incluyen la ampliación de la capacidad de absorber generación en sus planes de inversión, pues podrá haber dificultades en el medio y largo plazo en cuanto a la inclusión de nueva capacidad en el sistema, ¿no? Se establece un modelo que sí que es eficiente en términos, o sea, sí que sirve para controlar el coste que soportan los peajes, pero eso también puede generar problemas en función de los incentivos que tengan los distribuidores para incluir o no nuevas capacidades de generación, y si les cabe en lo limitado de los planes de inversión, que como sabéis están limitados a un determinado porcentaje de crecimiento cada año, ¿no? Otra regulación interesante de la que habéis hablado es la referida a la renovación de los permisos, a la caducidad de los permisos. Yo aquí siento hacer de abogado pesado, ¿no? Pero yo no veo lo de la renovación en la ley del sector eléctrico. La ley del sector eléctrico dice que los permisos caducan a los 5 años y la caducidad cae como una losa al vencido el plazo sin necesidad de declaración, ¿no? Probablemente sea algo que a nadie perjudique, más que aquellos que en su caso hubieran denegado la capacidad, el acceso por una solicitud que se ve prorrogada ahora, pero no deja de ser un inconveniente desde el punto de vista estrictamente jurídico, que no está regulada en la ley del sector eléctrico la renovación. Yo estoy de acuerdo con Luis también en que el tema de los avales es manifiestamente mejorable, por muchas razones que ha comentado él, y además porque a día de hoy el que pone un aval ya no tiene ningún incentivo para retirarse hasta que le caduca el permiso, ¿no? Porque lo va a perder sí o sí, entonces pues lo marea, y ahora con el impacto que eso tiene, porque esa
eso es una especie de reserva de capacidad según el anexo 1 del borrador del Real Decreto. Yo creo que debería modificarse el régimen de los avales en la línea que ha comentado Luis, estableciendo distintos hitos, incrementando la cuantía del aval, es decir, que el operador que sabe que su proyecto no va a salir adelante, que tenga incentivos para retirarlo cuanto antes, porque la penalización no va a ser la cancelación íntegra del aval, sino en función del plazo, por porcentaje, lo que sea. Es decir, aquí no nos olvidemos que hay un elemento relevante en el anexo 1, que es que un permiso que tiene 5 años y que se renueva por otros 5, va a estar 10 años bloqueando nuevas solicitudes, ¿no? O sea, que hay que mirar también los intereses de los que, no solo de los que están, sino también de los que vienen. También me parece interesante la figura del interlocutor único, pero yo creo que el legislador reglamentario se ha preocupado solo de decir quién va a ser y que va a presentar las solicitudes, pero tampoco se ha preocupado de mucho más de lo que pasa y hasta dónde alcanza sus funciones representativas a partir de ese momento. Sobre todo teniendo en cuenta que se le pueden plantear conflictos de acceso, que tiene capacidad para inadmitir una solicitud. En el caso de que el interlocutor considere que la nueva solicitud no cumple con los requisitos del anexo 1, es decir, le estamos atribuyendo funciones cuasi públicas a alguien que no quiere, porque es que además la elección del interlocutor único es obligatoria, ¿no? Y está asumiendo ahí una serie de responsabilidades civiles para con los demás solicitantes que también pudieran ser relevantes, ¿no? Llegado el momento. ¿Me callo? Venga, Vale. un minutito más. No, Sigue. Bueno. Más cosas. En otros 5. No, en otros 5. Como os decía, la figura del interlocutor único. En el artículo 7.4 se le faculta al interlocutor único, como os decía, para denegar una solicitud de acceso en el caso de que no cumpla con los requerimientos. Y también se prevé la posibilidad de que exista un conflicto de acceso entre dos solicitantes de acceso, lo cual supone una especie un tanto rara, que no está prevista en la normativa de la CNMC relativa a los conflictos de acceso. Tampoco sabemos si se podría imponer una sanción a un interlocutor único que claramente deniega injustificadamente un acceso. Ahí se produce una laguna derivada de lo que os comentaba antes, ¿no? De la atribución de funciones casi públicas a una empresa que no es un distribuidor o un transportista, que tiene una relación de sujeción especial con la administración, sino que es alguien que pasa por ahí. Y yo creo que también se podría haber aprovechado para regular, al menos a grandes rasgos, o al menos en defecto de acuerdo, cuál es la relación jurídica que existe entre los distintos solicitantes dentro de un mismo nudo o de una misma posición a día de hoy. Insisto, si son varios los solicitantes de una misma, ¿qué pasa si uno de ellos no está de acuerdo con las condiciones técnicas o económicas propuestas por el distribuidor o transportista y los otros sí? Al final, cuando todos invierten, constituye una especie de comunidad de bienes para la gestión del nudo, para contribuir a los gastos. Esas reglas de la comunidad de bienes se aplican antes, a la hora de aceptar o no aceptar las condiciones técnicas o económicas propuestas por el distribuidor. Puede el interlocutor único plantear un conflicto de acceso contra el distribuidor o transportista en representación, porque se le atribuyen funciones de representación, en representación de todos los solicitantes de la misma posición. Hay una serie de elementos discutibles de la figura del interlocutor, porque yo creo que el regulador se ha preocupado simplemente de decir quién tiene que ser. Ahí hay reglas muy detalladas y de que tiene que presentar las solicitudes respetando la prioridad, pero a partir de ahí hay una especie de nebulosa. Yo creo que efectivamente debería ser el acuerdo entre los solicitantes el que prime sobre cualquier cosa, pero no vendría además tener una serie de reglas supletorias para el caso de falta de acuerdo. Y ya me callo. Muy bien, José. Oye, pues antes de dar paso al público quería exponeros a los dos ya que estáis aquí, porque yo, bueno, aparte me he quedado preocupado con lo que tú comentabas, José, ahora y tienes razón, ¿no? Que ojo que la ley del sector eléctrico no contempla esa prórroga, ¿no? Entonces yo no sé si dejabas caer como diciendo, ojo que con un Real Decreto tratemos de regular un aspecto que contempla la ley. No sé, ahora me gustaría que Luis nos diera su valoración, pero bueno, deciros que esto es uno de los puntos que más preocupa al sector, es decir, todos sabéis, y se ha hablado a lo largo de la jornada, la caducidad de esos puntos de acceso a los 5 años, la caducidad tanto de lo que venía anterior a la ley del sector eléctrico del 28 de diciembre del 2013, como lo que viene después, porque también ha habido gente que tiene puntos de acceso y conexión otorgados después,
y también le caducan, digamos, medianamente pronto después de eso. Entonces esas son unas cosas que preocupan, y no solo desde el punto de vista de todas las subastas estas que tenemos en marcha y que tenemos que poner en marcha antes de finales de 2020, sino también muchos promotores que están ejecutando proyectos fuera de la subasta, y también se han puesto los plazos más limitados por esta caducidad de los derechos de acceso. Y si ya venía preocupado esta mañana, cuando he visto el cronograma de su director general, Santiago Caravantes, esta mañana, más preocupados estamos, porque si bien sí que de palabra ha dicho, hombre, esperamos que a lo largo del mes de noviembre esto pudiera estar en el BOE, pero uno veía el cronograma y porque el 31 de noviembre no existe. Pero si no, esto será aprobado el 30 de noviembre de este año, con lo cual yo, al menos nosotros en la asociación, sí que tenemos a más de un empresario más que preocupado, casi en la UBI, porque como esto no salga tiene un problema muy serio. Entonces me gustaría saber, en vuestra opinión, vuestra experiencia, tanto Luis como José, y en este caso Luis, te pediría si nos pudieras dar tu opinión sobre lo que introducía José en cuanto a que la ley no contempla esa prórroga de los plazos. Pero la opinión primero, ¿vosotros creéis que con este Real Decreto, que tiene que pasar por Consejo de Estado, con todo lo que conlleva y demás, vamos a llegar a tiempo antes del 31 de diciembre? ¿O casi mejor que las asociaciones empezamos a pedir que en cualquier Real Decreto, aunque sea de empleadas del hogar que pase por el Congreso, nos incluyan extra prórroga? Entonces, dos preguntas para ti. Eso, ¿llegaremos a tiempo en este aspecto? Y segundo, mójate en cuanto a lo que nos decía José, en cuanto a no sé si posible conflicto, no de acceso y conexión, sino sí conflicto normativo en cuanto a lo que contempla la ley y el Real Decreto. En cuanto al primer punto, como sabemos, la tramitación de decretos en España incluye una serie de trámites, de pasos que son preceptivos. Más allá de eso, todos tenemos en la cabeza y experiencia en los últimos años en el sector en decretos que se han aprobado en 4 o 5 meses de tramitación, desde que ven la luz, y otros que de repente desaparecieron dos años y al cabo de 2 años ¡plup!, aparecieron un día en el Boletín Oficial del Estado en el mes de agosto sin que nadie se diera cuenta. Bien, no hay reglas, José María. ¿Podemos llegar? La respuesta es sí, se puede llegar. O sea, habiendo empezado cuando el Ministerio ha empezado, y si ahora sigue con el curso de las cosas y los trámites y CNMC y Consejo de Estado, sí se puede llegar. No vamos a llegar tremendamente holgados, pero sí se puede llegar. Esa es mi opinión. Ahora, como es natural, si se complican las cosas y el Ministerio no lo ve claro, pues a lo mejor al final acaba yendo a un plan B, que sea buscando una solución diferente para tratar de salvar o de dar solución al tema de las caducidades de los derechos anteriores a la ley, que es lo que urge de verdad, aunque yo creo que lo importante es lo otro, pero lo urgente y lo importante no siempre coincide, y sería posible que el Ministerio optase por una solución puntual, y ya veríamos con qué rango, para cubrir el tema de los conflictos, de la caducidad de los derechos anteriores, y diera una patada para adelante, que podía irse a diciembre o a enero para el resto de los temas. En cuanto al tema de las caducidades, de la caducidad de los 5 años, bueno, la ley dice lo que dice, y entiendo perfectamente lo que dice José, es que está ahí. Y también sabemos todos que el Ministerio, para ciertas cosas, ha venido interpretando tradicionalmente que en aquellos casos en los que la ley fijaba un plazo no cabía la prórroga. Desde luego no lo podían dar ellos. Esos son criterios que sabemos que el Ministerio ha venido aplicando. ¿Puede valer una excepción por rango de decreto? Yo creo que sí hay margen para entender que es válido, aunque comprendo perfectamente las dudas. Creo que es defendible. Yo lo he hablado también con la gente del Ministerio y me han explicado que ellos lo tenían estudiado y que lo veían viable. Con independencia de ello, lo que yo sí puedo decir es que eso tampoco debería suponer, en mi opinión, desde el punto de vista práctico, un obstáculo para aquellos que ven de repente reconocida esa ampliación a través de un decreto, porque si el día de mañana el Tribunal Supremo llegara a entender que esto es nulo, lo que no creo que se produjera sería la expulsión del sistema de aquellos que ya han entrado. Ya veríamos qué solución se daría a aquellos que se quedaron fuera.
de alguna forma parecida a lo que hemos vivido en muchas ocasiones con los concursos eólicos, con los concursos autonómicos y regionales, en los que lo que no se hace es sacar a quien ya está. Se buscan soluciones compensatorias de una u otra forma para aquellos que han estado indebidamente fuera, pero no se saca a los que están. Bueno, me quedo más tranquilo después de escucharte, José. Plazos y demás, ¿cómo lo ves? O ya puestos se regula de manera distinta. En lugar de hablar de renovación, te dicen que te dan un permiso nuevo en las mismas condiciones que el anterior y sin pérdida de aval. También, sí. Yo también creo que esto es un tema de voluntad del Ministerio. Si quieren, llegan, sin el menor género de duda. La CNMC puede hacer su informe en el mes de julio. El Consejo de Estado normalmente son 2 meses, pero cuando se quiere que el Consejo de Estado hable rápido, se le dan 10 días y se le instruye antes. Si el Ministerio se pone a instruir a 1 de septiembre al Consejo de Estado de lo que le va a venir, le manda el borrador, se lo cuenta, van preparando el informe y en 10 días está. O sea que tiempo material hasta finales de noviembre, sin el menor género de duda, si hay voluntad de impulsarlo. Bueno, a ver, decir una aclaración, cuando me he referido a lo de empleadas del hogar es por la experiencia que hemos sufrido en el sector, no porque se me haya ocurrido, porque en los tiempos que corren parece que estoy diciendo algo que no es. O sea, es decir, ya sabéis que el sector sufrimos, ¿verdad?, parte de nuestra regulación, y no menos importante, un Real Decreto de empleadas del hogar que se aprobó, creo que era el 31 de diciembre, ¿no? En fin, entonces me basaba en la experiencia. Yo, antes de dar paso al público, simplemente quería hacer una pregunta muy rápida, ahondando sobre todo en la figura esta del interlocutor único de posición. Luis sí que lo ha dicho, Luis lo ha dicho en su exposición, que consideraba muy positiva la figura, con algún matiz que era sobre lo que les quería preguntar, y José sí que, ha entrado algo más en cuanto a su regulación. Yo quería preguntaros, claro, primero las atribuciones, derechos, obligaciones y, digamos, el papel que en un momento dado puede jugar este interlocutor único de posición. Yo, desde el punto de vista de un promotor, de un actor nuevo en el cual no estoy en esa situación, puede tener cierto, digamos, poder. De momento ya puede denegar la solicitud. Entonces me gustaría enlazar primero este tema del interlocutor único de posición, también con otra pregunta que tenía preparada pero que no me va a dar tiempo a hacerosla, que es sobre la fecha de cómputo de la solicitud, o en qué momento, digamos, en el orden de prelación de los proyectos, cuál computa antes o no. Entonces, en este caso puede ser que sea el interlocutor único de posición el que determine en un momento dado si tu solicitud es correcta, cuenta con todos los permisos, etcétera, etcétera. O sea, es decir, en ese caso puede ser que se le estuviera dando al interlocutor único de posición la figura de determinar qué promotor o qué no promotor ha presentado todo a tiempo, y si esa fecha computa como un orden de prelación de cara a ordenar esos permisos de acceso y conexión. Es decir, quería saber eso. La figura del interlocutor único, por lo que entiendo, Luis, de tus palabras, y de José también, falta desarrollo normativo, ¿no?, en el Real Decreto, no lo deja o parece que no queda del todo claro sus atribuciones y demás, aunque lo consideras absolutamente positiva. Y por otro lado, eso, enlazando esto con, oye, la fecha de mi permiso de conexión me la va a dar un interlocutor único de posición, parece un poco raro, ¿no?, que sea un promotor privado el que me diga a mí, oiga, toda su solicitud, o es que no, al menos nosotros no hemos visto claro en la norma cómo se va a determinar esa fecha y en qué momento, en la presentación del aval, en qué hitos, si hay modificaciones, si la documentación no está completa, etcétera, etcétera. Yo veo positiva, desde luego, la regulación del interlocutor de posición. La figura es discutible y podría ser prescindible o sustituible por alguien que tal vez tuviera menos conflicto de interés, aunque también estaría menos apegado al terreno y conocería probablemente peor la realidad física de cada nudo, cosa que creo que también muchas veces es una ventaja. Creo que hasta ahora no había nada y, por tanto, la posibilidad de abuso estaba ahí, la posibilidad de maniobra, la posibilidad de presentar, de autopresentar una carta de 2 días antes de la que presentaba el tercero, pues todos eran casos que hemos vivido o hemos sufrido todos, y por tanto eso había que solucionarlo. Se está solucionando o se va a solucionar. Es verdad que lo que decía José, que la principal regulación está en cómo se nombra el interlocutor, más que las potestades que tiene, pero yo sí que creo que con matices y con mejoras no está mal, no tiene mucho margen. Es más, no sé si como consecuencia de la regulación, al final, y también en línea con lo que comentaba José, se va a convertir en una carga superior a ventaja, y eso puede llegar a
que el interlocutor haga lo que en ocasiones también históricamente han hecho distribuidores, incluso red eléctrica, que es bloquearse ante el miedo de incurrir en responsabilidad y empezar a soltar balones fuera. ¿Por qué? Porque desde luego van a recibir presiones. Y si tú te encuentras nombrado interlocutor, ves que con el decreto en la mano te pueden sancionar si no cumplen los plazos, o si resulta que das una respuesta negativa cuando tenías que haber dado positiva, pero no estás seguro de qué debes decir, pues al final eso puede provocar un bloqueo precisamente como consecuencia de de cargar demasiado las tintas. Dicho eso, creo que el margen de maniobra que tenía se reduce bastante y en principio los abusos deberían desaparecer. Y en cuanto al segundo tema, yo sí que creo, y además por una razón de puro sentido común, pero para mí el decreto lo dice, tal vez no con toda claridad, que las solicitudes son las que se plantean ante el gestor o ante Red Eléctrica en el caso de transporte, y no la fecha en la que lo recibe el interlocutor de posición. Pero por lo que yo tenía entendido, no, se lo mandas al interlocutor único de posición, él revisa la argumentación y luego la manda al titular o gestor de la red, o sea, sería en ese momento, ¿no? No, pero la primera va al gestor. Antes de que lo remita al es que creo que están relacionadas, porque lo que dice la regulación es que el interlocutor la gestionará por orden de prelación, con lo cual se supone que la primera que llega al gestor de la red es la primera que le ha llegado al interlocutor, con lo cual al final, y yo creo que sí, vamos a ver, no está perfectamente claro, pero si tú presentas un papelín, pues eso no es una solicitud, eso es un papelín. Y entonces esa solicitud el distribuidor o el transportista te la va a rechazar. Yo creo que la fecha relevante es la fecha de la solicitud que luego el interlocutor tramita con el distribuidor o con el transportista, que es la que cumple con los requisitos del 8.4, ¿no? Que va con toda la documentación, con el compromiso de pago de la parte proporcional, etc. Vale, pues yo he llegado el caso, iba a dejar, pues bueno, un turno de preguntas a la audiencia, al público, a ver si alguien se anima. Mira, sí, por aquí. Pues yo creo que en toda la mañana pocas preguntas ha habido. Yo que he estado todo el rato, digo, ¿seré yo el único que tiene dudas? No puede ser. Puede ser. Si no os importa hacerlo pues muy conciso y presentándoos, por favor. Soy Alexandre Díez, del despacho de Vicente López Ibor. Yo tengo una pregunta sobre los plazos y los 5 años. Yo creo que aquí 5 años son muchos años en las nuevas tecnologías y creo que quizás no estamos mirando cuánto tiempo se necesita para construir un parque eólico o una planta fotovoltaica. Es decir, estamos todavía manejando plazos de ciclos combinados, tengo un poco el sentimiento, y de otros tipos de tecnologías. Yo renovar un plazo 5 años pagando 3 veces un aval, que es 25% del coste de conexión, me parece poco dinero para bloquear un punto 10 años para, por ejemplo, un parque fotovoltaico si uno no ha sido capaz de financiarlo en 3 o 4 años, que es lo que estaríamos diciendo. También creo que estaría interesante hacer una diferencia entre justamente el que no ha empezado nada su obra y el que quizás ya está construyendo y ha cometido una cierta inversión en el emplazamiento. No, me gustaría tener vuestra opinión sobre eso. Comienzas tú, José, en esta ocasión. Que 5 años sean mucho o poco, aquí el gobierno sí que está vendido porque está en la ley, ¿no? Con lo cual o se cambia la ley o el desarrollo reglamentario no puede ir más allá. Yo sí que creo que tendría mucho sentido cambiarlo. Es decir, una cosa es que tú tengas el acta de puesta en marcha en 5 años y otra cosa es que en 2 ya tengas por lo menos la autorización administrativa o la evaluación de impacto si es que fuera necesaria, ¿no? Pero el problema es que la ley no da ese margen de flexibilidad. Tendría sentido establecer una serie de hitos porque todo procedimiento tiene una serie de hitos administrativos, ¿no? Y establecer avales distintos, importes distintos en cada momento determinado por si te retiras. Tendría todo el sentido. Pero aquí el problema, insisto, está en la ley, que habla de 5 años y no pueden ser menos. Eso es así. Yo que creo que la alternativa era, evidentemente, hacer una solución más a medida. Y a lo mejor habría sido incluso más, técnicamente más correcta, analizar
aspectos tales como el desarrollo del proyecto, el desarrollo administrativo, el desarrollo de construcción, ver qué evolución ha tenido desde el momento en el que se le otorgaron los derechos de conexión. Yo tengo un proyecto encima de mi mesa que desde que se le otorgaron los derechos de conexión hasta que ha obtenido autorización administrativa, sin culpa suya han pasado 3 años y medio. Solo la autorización administrativa, no hablo de la autorización de construcción. Entonces, lo que dices, Alex, y perdona, le tuteo, que es amigo mío, lo que dices es verdad, y desde luego si es una paralización imputable al promotor, pues a lo mejor haría falta distinguir de alguna forma, como está ahora mismo, a quién corresponde ese retraso. Pero sí que hay casos en los que el retraso es imputable a la administración, y desde luego todos sabemos que en el caso de los proyectos que corresponden al Ministerio, Transición Energética y antiguamente Industria y Medio Ambiente, el retraso era aún mayor. Además, si hacemos un repaso panorámico por las distintas caducidades de los distintos papeles que hacen falta para esto, te das cuenta de que cada uno de ellos tiene una fecha distinta de inicio y una forma distinta de cómputo, porque la evaluación ambiental es hasta que comienzan las obras. Esa es la caducidad de los derechos normalmente de las declaraciones de impacto ambiental. La caducidad de la autorización administrativa suele ser también hasta que se obtiene la autorización de construcción o hasta que comienzan las obras, según lo que te diga cada comunidad autónoma. Mientras que en el caso del derecho de conexión es hasta la autorización de explotación. Manejamos diversos conceptos de caducidades con plazos distintos y forma de cómputo distinto, y eso no ayuda. ¿Alguna pregunta más? Santiago Falcón, Unión Fenosa Distribución. Yo he echado en falta en las ponencias de toda la mañana un aspecto, y es que a lo mejor el aspecto falta en el propio Real Decreto. Llevamos toda la mañana hablando de acceso y conexión de generadores a la red. ¿Y qué pasa con los consumidores? ¿No es este un decreto pensado para generadores y que va a afectar también al consumo? ¿No le complica la vida a una petición de consumo? Quería saber un poco qué opinión desde el punto de vista legal tenían de este tema. Hala, como yo soy moderador no tengo que contestar, menos mal. Esa suerte que tienes. Empiezo yo. Los primeros artículos se refieren a todo, y es verdad que después, a medida que se va profundizando en el decreto, el Ministerio se centra en lo que es hoy el cuello de botella. O sea, yo creo que es un error, que tienes de toda la razón, que no está bien regulado, tal vez porque la preocupación es menor, y porque salvo situaciones de cambio de configuración extremo, normalmente o grandes puntos de consumo nuevo, los problemas siempre acaban centrados en lo que es costes del 1047 y del 1048. O sea, yo todos los problemas que conozco se centran más en dónde terminan los costes de uno y de otro, temas de urbanización, etcétera, 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 más que de problemas de acceso y de prioridades, que creo que se da menos. Puedo estar equivocado, desde luego, tú lo sabes mejor. Pero desde luego la respuesta es que sí, y que el decreto se centra en generación y se olvida de consumo. De todas maneras, para consumidores también hay unos artículos específicos en el 1048, ¿no?, que hablan de los nuevos suministros y de la ampliación de la capacidad de los existentes. Luego el acceso a la red será más sencillo por parte del comercializador. Pero es verdad, está pensando en generación todo el rato. Se olvida de que hay conexiones a la red de transporte por parte de distribuidores que cuelgan de otros distribuidores. Efectivamente, es así. Pero no sé yo por qué se tiene que complicarle la vida al consumidor. O sea, para el nuevo suministro, para la ampliación del existente, tiene la normativa en el 1048. Y el acceso por parte de un comercializador tiene que ser algo muy sencillo. Normalmente es algo muy sencillo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Espera un momento, que te dejo. Yo lo que quería hacer es una pequeña matización que ha hecho usted ayer.
Acércate. Yo solo quería hacer una pequeña matización, una afirmación que ha hecho el señor Pedro Ayala al principio. Soy Santiago Marín, de Red Eléctrica, y responsable de la parte de accesos a la red de transporte. Me parece entenderle, me ha provocado una reacción en el hipotálamo, que es el mecanismo de defensa automático que todos tenemos, que no hay una normativa de acceso a nuestro sistema. No lo he dicho mal, tiene toda la razón. Sí. Quería únicamente precisar que sí existe una normativa. Los POs son normativa, los más que son normativa muy derivada. Es una resolución de la Secretaría de Estado, pero esta normativa, me refiero al nivel que se colocan en la pirámide normativa, como por eso letra. he parado la frase antes de seguir. Lo que pasa es que lo que sí he dicho es que es normativa muy focalizada en temas técnicos y solamente desde la perspectiva de red. Sin duda, pero digamos que es una pieza que al final es una pieza normativa en la que nos basamos para la emisión de los permisos de acceso. Sí. Entonces tienen la importancia que tienen en la pirámide normativa, pero tiene una importancia práctica extraordinaria. Esa es una valoración que quería introducir porque no quería que se quedase el mensaje como estaba. Es cierto, y se ha mencionado esta mañana, que posiblemente haya una ausencia de procedimientos de operación, redes de distribución, una carencia que debería ser subsanada, ya lo comentaba algún ponente esta mañana. La segunda cuestión, cuando decía que tenía entre sus clientes a promotores de proyectos de renovables internacionales, y que se perdieron un poco en el maremágnum de nuestra normativa, que entiendo que es compleja, pero también quería hacer un poco de valedor de un esfuerzo de mi propia compañía en dotarle transparencia a toda la gestión de los procesos de acceso y conexión. Hay una web, hay una página dentro de la web de Red Eléctrica donde no solamente está recogida la normativa, hay guías de aplicación y acceso a la información tanto de las capacidades de los nodos como de la parte comprometida de esas capacidades. Indudablemente es mejorable, indudablemente hay que recorrer una senda de digitalización de toda la gestión de acceso y la conexión, que se ha hablado también en la mesa anterior, pero creo que no podía menos que ponerlo en evidencia. Gracias. Sin duda, y totalmente de acuerdo. Dicho lo cual, Red Eléctrica llega hasta donde llega. Y hay cosas que no puede hacer Red Eléctrica, ni su web, bueno, y la Secretaría de Estado con las resoluciones a través de las cuales se aprueban los PEOs. Ni siquiera eso tampoco. Por tanto, tener normativa de bajo nivel, entendiendo que no deja de ser normativa, pero de bajo nivel, no satisface el resultado. Y hoy por hoy no tenemos una foto con un procedimiento que dé respuesta a todos los problemas. Y yo he hablado con mis colegas de red para temas de algunos de los cuales hemos sacado aquí, y con la mejor voluntad y la mejor intención, porque la relación es excelente, pero llegan hasta donde llegan. Con lo cual, sin pretender, que no lo pretendía, absolutamente al contrario, cuestionar el papel de Red Eléctrica, creo que Red Eléctrica ha suplido en gran medida la ausencia de normativa, pero llega hasta donde llega y eso no era suficiente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta final, porque ya estamos fuera de tiempo. Si no hay más preguntas ni más, como luego creo que vamos a tener un cóctel, yo le pediría a Arcadio, si está por aquí, que se suba, que nos acompañe para cerrar la jornada. Y nada, agradecer a todos ustedes que hayan venido y les pediría un aplauso para los ponentes. Yo creo que lo acabamos perfectamente. Nada, daros las gracias a todos por asistir. Esperamos que estas discusiones y las propuestas que ha hecho, empezando por el Ministerio, de plan, de todas estas cosas, os hayan servido y os hayan abierto un poco más las posibilidades y los ojos respecto a lo que se está haciendo actualmente. Yo creo que en este momento de transición, también dentro de la Administración, pues era importante que asistiera la nueva Administración, aunque sea gente que ya estaba en la anterior, y que discutan sobre este asunto. Nada más que daros las gracias. Lamentar, como os he dicho antes, dos cosas, ¿no? Primero, que no tuviésemos capacidad suficiente y sitio para que todo el mundo pudiera estar, y la segunda, volver a deciros lo del alcalde de esto que me ha vuelto a decir, que oye, os diga que también la visión municipal, aunque en el decreto no está más la comunidad autónoma, pero también tiene mucho que ver en todo este proceso para llegar a las autorizaciones. Nada, tenéis ahora un cóctel alrededor, y dar las gracias aquí a los moderadores y ponentes, aquí representados por José María y los abogados, ¿no? Para decir ambos, Linlaters y también Cuatrecases, y muchísimas gracias a todos.